depende de Dios. A medida que en nuestra vida nos esforzamos y trabajamos y logramos metas y sueños, hay una tendencia en nosotros, un riesgo, llamémoslo el día de hoy, contra el cual nos advierte la Biblia y nos amonesta la Escritura, y es caer en el grave error de empezar a depender de nuestras propias fuerzas, a creer por un momento lo que soy y lo que tengo lo he logrado por mis fuerzas, a convertirnos, en otras palabras, gente que mira la vida desde un lente de autodependencia. La Biblia nos amonesta contra esta perspectiva y es difícil de divorciarnos de ella, porque cuando analizamos nuestra vida desde un lente meramente visible y terrenal, diríamos todos los que estamos aquí o estamos escuchando, pues yo soy el que trabajo, o yo soy el que me he esforzado, o yo soy el que ha adquirido lo que tengo. ¿Cómo no recibir crédito si me he esforzado y he puesto de mi parte? Pero la Biblia nos da otra perspectiva y nos invita a no ver las cosas con una superficialidad, sino a verlo con perspicacia espiritual y a comprender que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por la gracia de Dios. Que aunque bien tú y yo hemos trabajado y nos hemos esforzado y hemos logrado cosas, realmente detrás de nuestras fuerzas y capacidad siempre ha sido Dios quien ha proveído y en su gracia quien nos ha favorecido. Dios nos llama a vivir no con una autodependencia, sino con una dependencia en Él. Y cuando dependemos de Él, cuando dependemos de Dios, la Biblia nos enseña que somos más productivos y más fructíferos de lo que seríamos si dependiéramos de nosotros mismos. O sea, tú y yo creemos, si quiero lograr más, tengo que trabajar más y hacer más y adquirir más. Y aunque trabajamos más y hacemos más y adquirimos más, terminamos más cansados y más ansiosos. Pero cuando dependes de Dios, aunque lo que hagas es poco, Dios lo multiplica. Y aunque hagas poco, pero si lo haces dependiendo de Dios y siguiendo la bendición de Dios, eres más fructífero y más productivo. En otras palabras, Dios puede hacer más con tus debilidades de lo que tú puedes hacer con todas tus fuerzas. Dios puede hacer más con lo poco que está en mis manos, pero rendido a su voluntad, que lo que yo puedo hacer con todas mis fuerzas y toda mi voluntad y toda mi capacidad. Por eso Dios nos llama a una dependencia en Él. Y cuando llegamos a 1 de Reyes 17, como te diste cuenta al leer el verso, la historia, el verso 1, la historia de Elías empieza de golpe. La historia de Elías empieza de una manera inmediata. No sabemos necesariamente mucho trasfondo acerca de Elías. Sabemos de dónde viene, pero no sabemos quién era realmente, no sabemos por qué Dios lo llama, bajo qué circunstancias lo llama. Lo único que sabemos es que Dios lo llama e inmediatamente le dice que vaya al rey Acab, rey del reino del norte llamado Israel, porque ya estábamos en la era del reino dividido. Y Dios le dice: ve con el rey Acab y dile que no habrá lluvia por 3 años y medio. No va a llover. Va a venir por consecuencia sequía, luego se desatará la hambruna y luego vendrá gran escasez y quizá caos y pánico en la gente, porque para una sociedad agrícola una sequía de 3 años y medio era como una sentencia de muerte. Y Dios declara esta palabra y entra Elías en escenario. Pero lo que realmente Dios estaba haciendo es que estaba quebrantando a una nación que había comenzado a depender de sí misma, que había puesto su confianza en dioses falsos. Y Dios les dijo: voy a quebrantar y voy a destruir sus fuentes inadecuadas de dependencia para que vuelvan a mí. Yo soy el único que puede hacer cosecha brotar de la tierra. Yo soy el único que envía la lluvia. Yo soy el único que puede bendecirte. Todos los otros dioses son falsos. Todas las otras fuentes son limitadas, inconsistentes y te van a fallar. Pero cuando dependes de Dios, Dios nunca te va a fallar.
Entonces Dios está haciendo dos cosas. La primera es en un nivel amplio, llamémoslo un nivel nacional. Pero lo segundo, Dios lo está haciendo en un nivel pequeño, llamémoslo un nivel individual. Al nivel nacional, Dios está quebrantando a Israel porque Israel ha puesto su fe en dioses falsos en lugar de en Jehová. Pero al nivel individual, Dios le dice a Elías: a ti también te voy a probar. Y te voy a esconder y te voy a apartar y te voy a llevar a este arroyo llamado el arroyo de Kerit, y ahí tu dependencia será probada también. Entonces, a nivel nacional y a nivel individual, en Israel y con Elías, Dios nos está enseñando a depender de Él. Y hay 4 cosas que te quiero enseñar el día de hoy que nos enseñan a depender de Dios. Aquí está lo primero. Dios dice a través de Elías al rey Acab y a la nación: si quieres depender de mí, primero debes rendir tu autodependencia. Si quieres depender de mí, primero debes rendir tu autodependencia. Vuelve conmigo a Primero de Reyes 17, verso 1, y nos dice aquí: entonces Elías Tisbita, ¿ves? Ahí entra de golpe, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escucha, cada uno de nosotros vivimos con una lucha constante entre el depender plenamente de Dios y el depender de nosotros mismos, de confiar en nuestras fuerzas, de dejar de esperar que Dios intervenga y que Dios nos guíe y que Dios lo haga a su manera. Por eso cuando Dios nos reta a confiar en Él y a esperar en Él, y nosotros decimos: Dios, yo quiero que me uses y yo quiero caminar contigo y yo quiero que me bendigas. Dios dice: bueno, si quieres ser usado por mí y quieres ser bendecido y quieres ser productivo y quieres ser fructífero, ¿cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y cuántos quieren ser productivos? ¿Y cuántos quieren dar fruto? Bueno, Dios dice: si quieres eso, tienes que aprender a depender de mí, porque yo soy quien renueva tus fuerzas. Yo soy quien bendice la tierra para que vengan los cultivos. Yo soy el que envía la lluvia. O sea, pedirle a Dios que me bendiga, pero no depender de Él, no va a funcionar. Dios dice por medio de esta palabra de juicio, porque es una palabra de juicio, pero dentro de la palabra de juicio hay una amonestación para volver a la dependencia de Dios y rendir esa autodependencia. Dios está diciendo: tienes que elegir el día de hoy. No puedes al mismo tiempo depender de Dios y de ti mismo. No puedo depender de Dios y depender de mí mismo al mismo tiempo. Tengo que elegir. Y escúchame, si vamos a ser sabios, nos conviene mucho más depender de Dios que de nosotros mismos. Porque vamos a autoevaluarnos el día de hoy. Tú y yo somos muy dependibles. ¿Somos confiables? Sí, hermano, yo soy súper confiable. Si tú me conocieras, soy de las personas más íntegras y confiables de toda la tierra. Bueno, pues por lo menos no eres humilde. Pero ya que seas todas esas cosas, solo te voy a hacer una pregunta. ¿Sabes lo que va a pasar en los próximos 2 minutos? Algunos no están contestando. ¿Está usted confundido de la pregunta que estoy haciendo? No, nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 2 minutos. ¿Sabes quién sabe? Dios. ¿Por qué confiaría en mí mismo? Yo ni siquiera sé lo que va a pasar en los próximos 2 minutos. Yo no puedo ni siquiera controlar a veces los pensamientos que entran a mi mente. ¿No te ha pasado que te levantas una mañana y te entran pensamientos de tristeza y ni siquiera sabes por qué estás triste? Y te dice tu cónyuge: ¿qué traes? Yo no sé, pero déjame. ¿Qué pasó? Anoche estábamos bien. Porque los sentimientos del hombre y la mente del hombre y las habilidades del hombre, todo es limitado, todo es variable, todo fluctúa. Pero Dios es inmutable y Dios es soberano. Dios es confiable, la palabra de Dios es fidedigna. Si Dios o sea, ahorita tú y yo buscamos en el internet: va a llover mañana, y nos dicen que sí y no llueve. Caen mal. Pero si Dios dice en Dallas, Texas, llueve, la lluvia va a caer. Porque la palabra de Dios es fidedigna. Porque la palabra de Dios mana de su carácter. Y el carácter de Dios es que Él es inmutable.
Entonces, si lo evalúas desde este lente, ¿por qué confiaría en mí mismo en lugar de confiar en Dios? Yo ni siquiera sé lo que va a pasar en los próximos minutos. Mira lo que dice la Biblia. Proverbios 3, 5 al 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La escritura de sabiduría dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No confíes en ti mismo por nada. Es más, desconfía de ti mismo. ¿Lo voy a hacerlo? No, mejor di: si Dios me ayuda y me brinda las fuerzas, lo haré con su ayuda. Pero de que yo lo haga solo, no sé, porque desconozco el mañana. Porque ahorita estoy bajo una serie de circunstancias y bajo una cierta mentalidad, pero no garantizo que mañana seguiré bajo esa serie de circunstancias y bajo la misma mentalidad. Pero si Dios quiere y Dios me bendice y Dios me ayuda, lo haremos en el nombre de Jesús. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Mira lo que dice Proverbios 28, versículo 26, algo similar. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué es necio el que confía en su propio corazón? Porque su corazón no es confiable. Porque engañoso es el corazón por encima de todas las cosas. Porque lo que hoy quieres no lo vas a querer en unos días. Y lo que hoy amas y anhelas y juras querer más que todo en la vida, en unos años será menos importante. Dice Proverbios 28: el que confía en su propio corazón es necio. Y Jeremías 17, verso 5, y luego nos brincamos al verso 7. Mira esto, dice aquí: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero si te brincas al verso 7, mira el contraste: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El hombre que confía en el hombre es maldito, ha puesto su confianza en una fuente inadecuada. Pero bendito el hombre que confía en Jehová, porque el que confía en Jehová no será avergonzado. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, grita un fuerte amén. Entonces Dios envía a Elías al rey Acab y le dice: declárale que no habrá lluvia. Yo te he dado autoridad sobre esta palabra. Porque al quebrantar a Israel de esta manera se van a tener que autoexaminar. ¿Dónde está nuestra dependencia? ¿Dependemos de Dios o dependemos de nosotros mismos? Y la escritura nos ayuda a tomar la decisión correcta. Rinde tu autodependencia. Pero Israel no eligió bien. Israel eligió no solo depender de sí misma, Israel eligió depender de fuentes inadecuadas, depender de un rey apartado de Dios, un hombre malvado, y depender de dioses falsos. Déjame explicarte un poco del contexto de Primero de Reyes para que comprendas lo que está pasando y por qué entra Elías justo en Primero de Reyes 17 a dar esta palabra de juicio. En la Biblia hebrea, Primero y Segundo de Reyes son un libro, pero cuando se canonizó el Antiguo Testamento se separaron por la cantidad de temas y capítulos. Entonces, cuando estudiamos Primero de Reyes, lo que nos damos cuenta es que es la historia de la monarquía unida y luego dividida. Sabemos que la nación de Israel fue establecida sobre el monoteísmo, la creencia de que hay un solo Dios. Si tú crees eso, di amén. Dios establece Israel como una nación monoteísta, hay un solo Dios. Pero en segundo lugar, y esto es clave, Dios establece Israel como una teocracia. Una teocracia significa una nación en la cual Dios es rey y no hay un rey humano. En la teocracia de Israel, Dios gobernaba y utilizaba sacerdotes o líderes espirituales. Pero Israel comenzó a mirar a las naciones que les avecinaban y decían: pues esta nación tiene su rey, esta otra nación tiene su rey, y tienen alianzas entre reyes y tienen ejércitos, y nosotros no tenemos ni rey humano, ni alianzas con otros, ni ejército alguno. Y así somos los seres humanos. Dios nos da lo mejor y ponemos nuestros ojos en cosas baratas. Imagínate, decía Israel: no tenemos rey humano, no tenemos alianzas y no tenemos ejército. ¿Para qué ocupas ejército si tienes al Dios Todopoderoso?
¿Para qué quieres alianzas con naciones paganas si Dios es tu proveedor? ¿Para qué quieres un rey humano que son egoístas, que varían, que cambian, si tienes al Dios inmutable? Pero Israel dice: queremos un Dios terrenal, y Dios les da a Saúl. Y Saúl falló y viene David. Y David falló y viene Salomón. Y Salomón parece en su película de vida como ser el correcto, el adecuado, el escogido, porque era el hombre más sabio de toda la tierra. Pero después de honrar a Dios y ser el más sabio, ¿sabes qué hace Salomón? También cae y se entrega a sus mujeres y a la idolatría y al egoísmo de su corazón. Entonces, después de Salomón, el reino unido se divide por una guerra civil, por el juicio de Dios. El reino de Israel se divide en dos reinos. El reino del norte es Israel, el reino del sur es Judá. Y el reino del sur, Judá, tuvo varios reyes. Tuvieron algunos reyes buenos que trajeron avivamiento temporal, pero el reino del norte, la nación de Israel, no tuvo ni un rey piadoso. Tuvo 19 reyes en un periodo de más de 200 años. Todos se apartaron de Dios, y el peor de todos ellos fue Acab. La Biblia dice que Acab fue un hombre tan malvado que se casó con una mujer tal para cual igual de malvada, que apartó a la nación de Israel de Dios y los llevó a la idolatría. Déjame enseñarte esto en Primero de Reyes 16, en el capítulo anterior, verso 30 al 33. Mira lo que hizo Acab. Dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Esto es lo que pasa cuando no rendimos nuestra voluntad a Dios y nuestra dependencia, autodependencia ante Dios. Esto es lo que puede pasar. Permitimos que algo tome el lugar de Dios. Permitimos que algo tome el lugar de Dios. Y cuando dejas de depender de Dios y dejas que algo más tome su lugar, ¿sabes qué pasa? Dejas de reverenciar su nombre. Y cuando dejas de reverenciar el nombre de Dios, es fácil adorar a un ídolo. Cuando ya no tememos el nombre de Dios, es fácil establecer dioses falsos y fuentes de dependencia en nuestra vida. Esto es lo que hizo Acab. Acab se apartó de Dios y se casó con Jezabel, una mujer de un pueblo llamado Sidón, pagano, y trajo la adoración de los dioses cananeos Baal y Acera. Baal era el dios cananeo de provisión y de lluvia. ¿Dios de qué? De provisión y de lluvia. Y Acera era la diosa cananea de fertilidad. Los cananeos, los sidonitas y otros pueblos paganos que adoraban a distintas versiones de Baal, hacían sacrificios a este dios falso, algunos al grado que sacrificaban a sus propios hijos ante este dios falso para que Baal bendijera la tierra y para que trajera cultivos y bendición y prosperidad. Esto comenzó a pasar no solo en naciones paganas, escúchame, esto comenzó a pasar en Israel. El pueblo de Dios estaba adorando a este Dios falso por no rendir esta autodependencia. Estaban adorando a dioses falsos. Aquí estaban con fuentes inadecuadas de dependencia, y por esto Dios levanta a Elías. Dios levanta a Elías y lo envía a Acab y le dice un ataque directo al dios Baal: no habrá lluvia por 3 años y medio, porque Baal era dios de ¿qué? De provisión y de lluvia. Dios dice: Baal es dios de provisión y lluvia. Ok, no habrá lluvia por 3 años y medio. Y mientras no haya lluvia, clamen a Baal. ¿No los escucho, baalitas? Clamen a Baal y adoren a Baal y entreguen sus hijos a Baal.
Porque quizá hoy no sea Baal, pero venimos el domingo, le cantamos a Dios, pero luego nos vamos al Baal americano el lunes, al Baal del comercio, al Baal de un terrenito con una casa, con una camionetita edición tejana que me va a hacer feliz, al Baal de que emigré a esta nación para ser un esclavo del trabajo, al Baal de posesiones materiales, al Baal del placer. Y vamos y edificamos y adoramos y cantamos, y Dios le dice: no habrá lluvia, pero canten a Baal y sacrifiquen a Baal y adoren a Baal y clamen a Baal. Y aquí estaba la gente clamando, llorando, adorando, y no venía la lluvia. Yo te pregunto el día de hoy, ¿a cuál Baal estamos clamando tú y yo? ¿Cuál es el Dios falso que ha ocupado el lugar de la dependencia en Dios y se ha convertido en una autodependencia? Mientras tenga mi trabajo, mientras tenga mi carrera, mientras tenga el almacén, mientras tenga mi inversión en cripto, mientras tenga la inversión en stocks, mientras tenga esto o aquello, voy a estar bien. Pero en cualquier momento Dios dice que se detenga la lluvia y me quitan horas de trabajo y me pega una enfermedad. Y ese Baal que yo juraba que era intocable, que era seguro, esto dicen los inversionistas, que esto sí no va a caer, y luego se cae. No, este hombre vitaminado con proteína no se enferma por nada. Y luego así, tipazo vitaminado, te cae un resfrío y te tumba, y que te agarra una bacteria en el estómago también, y que te pegas en una uña y te duele hasta las entrañas, y se te amontona todo. Y de repente el Baal se te cae y ya no hay lluvia, y comienzas a sentir la ansiedad de un adorador sin un objeto digno de adoración. ¿A quién adoro? ¿A dónde voy? ¿A quién acudo? ¿A quién clamo? ¿Dónde pido? Porque estamos acostumbrados a adorar y a depender de fuentes inadecuadas. Y si esta no me funciona, me brinco a esta. Y si esa no funciona, me brinco a esta. Y si no es Baal, me voy a Acera. Y si no es a otra versión de Baal, a otra versión de Acera. Pero Dios comienza a derribar todo, y Elías declara: no habrá lluvia. Porque con esta declaración, ¿sabes que estaba enseñando el Señor? Puedes clamar a Baal, puedes hasta sacrificar tus hijos a Baal, pero no habrá lluvia, porque la lluvia no la envía Baal, la lluvia la envía Jehová, Dios de Israel. Puedes cambiarte de ciudad porque te están diciendo que en esta parte de Texas, que en este estado en el norte hay mucho trabajo, sigue el petróleo, sigue la inversión, sigue. Puedes cambiarte hasta de país, pero la bendición no está en los dioses, la bendición no está casada a la tierra, la bendición viene de Jehová, Dios de Israel. La bendición viene de Dios. Dios declara con este acto: Baal no es Dios de lluvia, Jehová de Israel es Dios de la lluvia. Jehová Dios de Israel es el que bendice la tierra y envía cultivos, y es el que hace a la mujer fértil, y es el que produce, y es el que trae hijos, y es el que bendice, y es el que envía la lluvia y la detiene. Es Jehová Dios de Israel. Entonces Dios dice, en primer lugar, rinde tu autodependencia y depende del único que es digno y confiable, de aquel que es eterno, de aquel que no tiene límites, de aquel que no cambia, de aquel cuyo nombre es Jehová, Yahweh, Dios de Israel. Él es el único Dios verdadero, y si pones tu dependencia en Él, no serás avergonzado. Pero en segundo lugar, Dios hace aquel giro del ente nacional al ente individual, y Dios dice: sí, en primer lugar quiero enseñarle a Israel a rendir su autodependencia, pero número dos, Elías, si quieres depender de mí, tengo que enseñarte a ver tus debilidades como oportunidades. No vas a aprender a depender de mí si no traemos a superficie tus debilidades, porque tus debilidades son oportunidades para aprender a depender de mí. Ve conmigo al versículo 2 al 4, porque en el primer verso, nota esto, en el primer verso Elías entra a la presencia de Acab y le da esta palabra, y quiero que te lo imagines conmigo, visualízalo. Entra Elías y le dice: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Y se sale de ahí. ¿Cómo crees que se siente Elías?
Elías se siente como el hombre de Dios. Elías se siente como el protagonista hasta que les cayó a estos pecadores. Y sale de ahí sintiéndose fuerte, justo. Pero luego viene el verso 2. Siempre hay otro verso. Cuando tú te emocionas, lee el próximo verso. Siempre hay otro. Y Dios usa a Elías para tratar con la nación, pero luego Dios tiene algo para Elías también. Mira lo que dice el verso 2. Y vino a él palabra de Jehová. Dios dice: te usé para traerle palabra a Acab, pero ahora tengo una palabra para ti. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. ¿Y qué? Y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. O sea, Elías está acá ante Dios, en su presencia, declarando una palabra acá con autoridad y con valor. Pero luego en el verso 2 Dios le dice a Elías: tengo una palabra también para ti. Quiero que te vayas y te voy a apartar y quiero que te escondas. Y te voy a llevar a un arroyo llamado Querit. Y en ese arroyo no va a haber nada, Elías. Vas a estar solo, no vas a llevar nada. Te voy a reducir a una dependencia tan elemental que hasta para beber y comer me vas a necesitar a mí. Y no te preocupes, porque el arroyo fluirá. En medio de sequía el arroyo fluirá. Y yo enviaré cuervos en la mañana y en la tarde con pan y carne, y vas a tener que esperar hasta que yo los envíe. Eso de que tú te quedas sentado y te envían comida, eso de Uber Eats y DoorDash, Dios se lo inventó primero. Solo que para Elías no había opciones. Es como cuando estás buscando demasiado tarde en la noche y solo hay un restaurante abierto y dice: pues ni modo. Así le tocó a Elías. En la mañana pan y carne, y en la tarde carne y pan. Y el próximo día pan y carne. Y así sucesivamente. Y pasaban los días y Elías tenía que esperar. Y yo me imagino, si yo fuese Elías, yo me hubiese frustrado. Y hubiese dicho: Dios, me acabas de usar para declarar una palabra con autoridad. Se supone que yo debería no estar escondido, sino estar en casa, estar bien, estar dependiendo de ti. Pero Dios le dice: no, te voy a llevar a un lugar donde no tienes nada ni tienes a nadie. Y al reducirte a esta dependencia tan elemental, vamos a ver cómo reaccionas cuando no puedes hacer nada más que esperar en mí. Porque cuando Dios nos quita todo aquello en lo cual dependíamos, cuando Dios trae a superficie nuestras debilidades, ahí hay una oportunidad de ver quién realmente somos. ¿Cuál es el verdadero estado de nuestro corazón? Ahora quiero aclararte algo. El arroyo de Querit no es un sitio de habitación permanente. El arroyo de Querit es un proceso temporal. Anima al que está a tu lado, tócalo y dile: es por un momento. Anímalo, es por un momento, es por un momento. Cuando Dios te envía al arroyo de Querit, cuando Dios permite una enfermedad, cuando Dios permite una pérdida económica, cuando Dios permite un lugar donde te reduce y no tienes nada más que depender de Él, esa no es tu habitación permanente. El arroyo de Querit es por un momento, porque tu debilidad es una oportunidad para que Dios te enseñe qué necesitas rendir y dónde necesitas depender de Él. ¿Cuántos están animados? No es fácil, pero anímate. Es por un momento. Es por un momento. Si tú ahorita estás pasando por un arroyo de Querit, quiero animarte. Es por un momento. Me puse a estudiar el arroyo de Querit y me di cuenta que Querit, la palabra en hebreo, significa cortadura. ¿Qué significa? Y Dios no es Dios de casualidades. Todo en la Biblia tiene un propósito. Dios envía a Elías a esconderse en un arroyo cuyo nombre significa cortadura. Dios lo lleva a un lugar donde le corta todo, donde le elimina todo. ¿Qué hace Elías en el arroyo de Querit? Nada. Se sienta al arroyo, tiene sed, bebe. Se voltea al lado y dice: ¿qué horas son? Pues ni reloj tengo. Entonces espero hasta que llegue el cuervo. Ahí viene el cuervo, ahí viene el cuervo, ahí viene el cuervo.
y le trae el pan y la carne y come, y luego ¿qué hace? Sigue esperando. Y yo me imagino que por momentos comenzó a luchar con sus debilidades, porque ¿cómo se siente un hombre que toda la vida ha trabajado y se ha esforzado y se ha ganado la vida, ahora en un estado en el cual no puede hacer nada más que esperar en Dios? Eso juega con tus inseguridades. Eso te pega en partes cuando Dios permite que tus debilidades salgan a superficie y ya te elimina esas personas que te daban tanta validación, y ya no escuchas lo que siempre escuchabas y comienzas a sentirte inseguro. Cuando dependías tanto de un trabajo, de una habilidad, y Dios te lo quita, y comienzas a desesperarte, porque el arroyo de Querit es el lugar de purificación. Es el lugar donde Dios corta el exceso, lo innecesario, y donde Dios nos enseña a depender de Él. ¿Sabes por qué? Porque Dios no utiliza a gente que se cree ser fuerte. Dios utiliza a los que reconocen que son débiles. Y con gente débil Dios hace cosas grandes. El apóstol Pablo dice: Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, jáctate de tu debilidad en Cristo y di: soy débil, pero Cristo en mí es fuerte. Yo no puedo, pero Cristo en mí es más que suficiente. ¿Qué te estoy diciendo el día de hoy? Si dependencia en Dios es el objetivo, debilidad es una ventaja. Si dependencia en Dios es el objetivo, mi debilidad es una ventaja, porque cuanto más débil sea, más puedo depender de Dios. Y mientras más dependa de Dios, más de su fuerza va a ser revelada a mi vida. Dios trae a Elías a este momento de debilidad, de vulnerabilidad, de dependencia total, porque Dios lo estaba preparando. El arroyo de Querit no es para siempre. El arroyo de Querit es un lugar que refleja tus debilidades como oportunidades, pero también es un lugar de preparación. ¿Sabes cómo sé eso? Porque el próximo capítulo que estudiaremos, no la próxima semana, pero en las semanas venideras, en el capítulo 18 de Primero de Reyes, Elías hace una de las cosas más extraordinarias. Sube a la cima del monte Carmelo y tiene esta lucha, este enfrentamiento con los profetas de Baal, y Dios lo utiliza para enviar fuego y vindicar su nombre. Pero escúchame, no puede haber cima del monte Carmelo en el capítulo 18 si primero no hay quebrantamiento al arroyo de Querit en el capítulo 17. Porque si Elías se brinca al capítulo 18 y a la cima del monte Carmelo y Dios derrama esa gloria, Elías cree: esto lo hice yo en mis fuerzas. Pero como Elías ya vivió el arroyo de Querit en el capítulo 17, cuando llega a la cima del monte Carmelo en el capítulo 18, Elías sabe: soy lo que soy y tengo lo que tengo por la gracia de Dios. Porque en el arroyo de Querit no me faltó agua, no me faltó pan y no me faltó carne, porque Jehová Dios cuidó de mí. Amigo, hermano, este arroyo de cortadura es preparación, porque Dios quiere bendecirte y hacer algo grande en tu vida. Yo sé que ahorita es difícil reducir, eliminar, venir al propósito de Dios, cortar tus fuentes inadecuadas de dependencia, pero lo que te espera en el próximo capítulo de tu vida va a superar tus expectativas. El arroyo de Querit es un lugar de preparación. Es un lugar de preparación. Dios le dice a Elías: quédate aquí y no te muevas. Sé que estás desesperado, sé que quisieras trabajar y autosostenerte y proveer, pero Elías, yo cuidaré de ti. Porque aquí, enfrentando tus debilidades, esas debilidades te posicionan para depender de mí. Cuando yo no tengo suficiente, eso me posiciona para decir: Señor, ayúdame, tú eres mi proveedor. Cuando yo estoy enfermo, eso me posiciona para confiar en Dios y decir: Dios, te amaré solo cuando estoy sano, o te amaré también cuando estoy enfermo. Enséñame a amarte en toda circunstancia. La debilidad me posiciona y me da una de dos opciones. La debilidad puede ser una oportunidad para aprender a depender de Dios, o la debilidad puede ser una excusa para victimizarme. ¿Por qué me pasó esto a mí? Nadie me quiere, todos me odian, y ya usted se la sabe. Para estar triste, deprimido, para culpar a otros. O puede ser esa oportunidad: Dios, me estás permitiendo estar en este sitio incómodo. Cuando estás en una posición incómoda,
Cuando estás haciendo ejercicios levantando una pesa y el brazo comienza a temblar y es incómodo porque ahí estás viendo la necesidad de producir y crear músculo. Estás haciendo una posición incómoda. Dios, es que no tengo trabajo, no sé cómo hacerle, estoy en este problema, no sé cómo arreglar lo que hice, no sé cómo experimentar liberación. Y estás incómodo y estás temblando y estás perdiendo la estabilidad y hay una disonancia cognitiva. Dios, no sé qué hacer. Pero quédate allí en lo incómodo. Quédate en el arroyo de Kerit. No te muevas hasta que Dios te diga, porque esa debilidad es una oportunidad. Dios, voy a salir más fuerte de esto para tu gloria. Voy a experimentar tu bondad. El arroyo desafía en estos siguientes sentidos. En primer lugar, el arroyo me ayuda a identificar mis debilidades específicas. La necesidad y el problema me enseñan a identificar. Como mira, cuando yo soy padre de 4 hijos. Oren por mí. Los amo y son la bendición más grande, pero los que tienen más de 2, 3 hijos saben que no es fácil, especialmente en ciertas edades. Y padres ya mayores siempre me dicen: aprovéchalos, porque cuando ya crezcan vas a extrañar que te tiren comida, que no duermen, que dependen de ti. Digo, pues no sé, ya quisiera que crecieran, pero si lo dices tú, que te veo dichoso y virtuoso, te creeré. Y hay momentos donde estamos bajo circunstancias de tanto estrés, trabajando, haciendo algo, los niños gritando, y estás tratando de enfocarte. El otro día estaba cocinando en casa tratando de hacer algo y vienen mis niños: papá, ¿te puedo ayudar? Y meten los dedos y no lo toques, y no agarres eso y se me va a quemar. Y incluso en eso me empecé a reír y dije: wow, Dios, hasta en esto me estás enseñando mis debilidades. No sé manejar el estrés bien. No sé cómo manejar cuando el anhelo más profundo de mi alma es cocinar este alimento el día de hoy, pero hay como 8 dedos metidos en la harina y eso definitivamente va a alterar el sabor. Entonces, Señor, ayúdame incluso en eso. Cuando vas al trabajo y esperabas que el patrón te dijera algo y no te lo dice, y ahora tomas una mala actitud y tratas mal a tus compañeros, en eso Dios te está enseñando una debilidad. No sabes cómo responder cuando no escuchas lo que quieres escuchar. O sea, el arroyo, ese momento de incomodidad, ese momento de tensión, es una oportunidad para con especificidad darme cuenta: en esto batallo, en esto. Por eso el que no quiere crecer evita la incomodidad. Por eso el que no quiere crecer no va a un TV grupo. Porque cuando vas a un TV grupo no puedes fingir iglesia. El domingo: ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Pero en el TV grupo en la casa, ahí van a ver cómo son tus hijos y cómo tú reaccionas con ellos, y si eres confiable o no, y si respondes mensajes o no. O sea, acá yo les predico y ustedes: qué bonito pastor, y yo: qué bonita gente. Pero en el TV grupo te conoces. Y como eso es incómodo, por eso la gente lo evita. Porque el que no quiere crecer evita la incomodidad, pero el que quiere crecer se familiariza con la incomodidad. Voy a pararme en un lugar que me incomode, que me sacude, porque eso me empuja a una dependencia de Dios. Dios, yo no sé hablar, enséñame. Dios, me estoy dando cuenta que me dejo llevar por sentimientos. Dios, me enojo, rompo relaciones. Cuando alguien me hiere, los traiciono. No estoy bien, Dios, ayúdame. El arroyo te ayuda a especificar debilidades, pero en segundo lugar, el arroyo también te enseña a tener cuidado con tus fuerzas. Porque aquello que haces muy bien, ten cuidado con eso, porque se puede convertir en una fuente de dependencia. Cuando haces algo muy bien, la gente dice: qué increíble eres para hablar, cómo hablas tan bonito, qué increíble cocinero es, cocinas tan rico, qué tremenda madre eres una madre ejemplar. Ten cuidado que no se te suba, porque luego comienzas a depender de eso, y si ya no lo escuchas, te desanimas. Pero si lo examinas y dices: no, cuidado, gracias por lo que me dijo. Tampoco seas de esos. Tú conoces a la gente que le dices: qué buen trabajo, la gloria es de él, nada para mí, la gloria es de él. ¿Tú conoces a esa gente? Yo he hablado así con el hermano, le digo: hermano, gracias por ayudarme con esto, hizo un trabajo excelente. Yo no hice nada, él lo hizo, el Espíritu lo hizo, la gloria es de él. Eso no es humildad, brother. Relájate. Está bien decir: gracias, hermano, me he esforzado, pero tampoco dejes que se te suba. Ten cuidado. Ok, es una fuerza, es algo que hago bien, pero incluso si ya dejara de hacerlo y no lo pudiera hacer, estaría contento y satisfecho en que Dios cuidaría de mí.
en que Dios me guardaría. El arroyo te enseña todas estas cosas. Usted ya está emocionando, dice: Dios, envíame un arroyo de cortadura. No sabía que era así. Pero Elías estaba en esta circunstancia. Estaba viendo sus debilidades, estaba siendo fortalecido por el Señor y estaba aprendiendo que Dios podía hacer más con un hombre débil que lo que un hombre fuerte lejos de Dios intenta hacer. Pero acá viene lo tercero. Aprendimos que para depender de Dios tenemos que rendir nuestra autodependencia. Tenemos que ver nuestras debilidades como oportunidades. Pero número 3, tenemos que enfocarnos en obedecer a Dios. Cuando Dios le dijo a Elías, del verso 2 al verso 4: quiero que vayas y te apartes y te escondas en el arroyo de Querit, y yo allí te voy a bendecir. Yo te voy a enviar agua, pan, comida con cuervos en la mañana y en la tarde. No te preocupes, yo me encargaré de ti. Algunos, al escuchar esa palabra, le hubiésemos dicho: no, Señor, eso no, yo, un hombre de mi calibre, una mujer de su nivel, irse a un arroyo, bajarse a ese nivel. Pero ¿sabes qué hizo Elías en el verso 5? Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué hizo? Hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Nota esto, la escritura no dice fue y se quedó, fue y vivió. ¿Qué hizo? O sea, esto fue un tiempo. No sabemos cuánto tiempo, porque el verso 7 dice: al pasar algunos días. ¿Cuántos días? No sabemos, pero sí sabemos que vivió por un tiempo ahí. Imagínate vivir ahí un tiempo, sentarte y no hacer nada más que esperar en Dios. Pero en ese silencio, en esa quietud, en esa presencia, en ese lugar tranquilo, Dios estaba preparando y desarrollando el carácter de un hombre que luego sería un gran instrumento en sus manos. Dios le estaba enseñando a depender de él. Y la clave en la vida de Elías es que Elías obedeció. Es que Elías no se dejó llevar por: si me voy a esta ciudad o a este pueblo o a esta nación, allá no hay hambruna ni sequía, allá seré próspero. Elías dijo: quedarme en el arroyo de Querit sin nada por un tiempo, pero dentro de la voluntad de Dios, es mejor que vagar el mundo entero tratando de producir mi propia prosperidad. Mejor espero en Dios. Elías obedeció la palabra de Dios. Y escúchame, hermano, qué difícil es obedecer a Dios cuando lo que Dios te está pidiendo no tiene sentido para ti. Qué difícil es que Dios te diga que ames a alguien que te cae mal. Cae mal eso, ¿verdad que sí? Qué fuerte es que Dios te diga que digas no a un trabajo, una oportunidad económica, para priorizar el buscar su presencia. ¿Tú crees que a Elías le cuadraba ir al arroyo de Querit? ¿Crees que le encajaba y le tenía sentido en su plan de 5 años para ser millonario? Elías dijo: esto no avanza mi plan, pero obedecer a Dios es más importante que hacer mi voluntad. Fiarme de Dios de todo mi corazón y no confiar en mi propia prudencia es mejor, porque yo desconozco los próximos 5 minutos, pero Dios ya los tiene en sus manos. Cuando las circunstancias no tienen sentido, es más fácil irme a otra fuente que sí tenga sentido, que esperar en un espacio de incomodidad y cortadura donde Dios me quiere formar. Si Dios no lo hizo, me iré a otra fuente. Eso es lo que hizo Israel. Si Dios no nos bendice, adoremos a Baal, adoremos a Acera, adoremos a dioses falsos, busquemos otros dioses. Y siguieron tristemente el linaje de idolatría de sus antepasados, que al pie del monte Carmelo, desesperados porque Moisés no bajaba con las instrucciones para el tabernáculo, amenazaron a Aarón: hey, levántate, haznos dioses. Y tomó zarcillos de oro y fundió un becerro de oro y adoraron a un dios falso. Así como lo hicieron sus antepasados, así como lo hizo el reino del norte, ahora Israel, así mucho lo hacemos también. En lugar de enfocarnos en obedecer, nos enfocamos en las circunstancias. Y si las circunstancias no son favorables bajo esta palabra de Dios, voy y me busco a otro Dios que me diga lo que sí quiero escuchar. Pero Elías
Elías dijo: yo obedeceré a Dios. Escúchame, obedecer a Dios no es hacer nada. Elías no estaba ahí como pues nada importa, no sé qué voy a hacer. Obedecer es accionar en la palabra de Dios. Y eso es lo que Elías hizo. Fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Fue y vivió en el arroyo de Querit, y Dios lo bendijo porque fue obediente. Escúchame, Dios no bendice al que quiere, Dios bendice al que obedece. Todos aquí queremos ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Todos. Entonces, ¿por qué todos no somos bendecidos? Porque la brecha entre el querer y el ser bendecido es la obediencia. Todos queremos, pero no todos obedecemos. No todos nos enfocamos en la obediencia a la palabra de Dios. Y a veces estamos confundidos, decimos: pero ¿por qué me pasa esto? O sea, no obedezco a Dios, no hago nada de lo que me pido, pero tampoco me bendice. No entiendo por qué. Y Dios nos dice: hijo, es que si no obedeces no te bendeciré. Dios bendice al que le obedece, al que ama su palabra y sus mandamientos y hace lo que Él manda. Dios lo bendecirá, Dios cumplirá su propósito en Él. No te confundas, no me debo confundir cuando no obedecemos a Dios y luego no vemos bendición. No debemos estar confundidos. Te lo explico de otra manera. Yo les he predicado esto antes, pero es digno de repetir. En ninguna esfera de la vida tú entras a un espacio, haces literalmente nada, te comprometes de nada y te esfuerzas de nada, pero sales con un resultado deseado y fenomenal. ¿A alguien le ha pasado eso? No, eso es imposible. Nadie entra a un gimnasio y mira y sondea y a ver cómo está el rollo y dice: ay no, esto no es para mí. Y no hacen ejercicio y no se esfuerzan, pero salen de ahí viéndose fenomenales y cuadrados. ¿A alguien le ha pasado ese fenómeno para que nos diga dónde y cómo lo hizo? Imposible. ¿Qué? Imposible. Nadie va a una universidad, un alumno, y no estudia y no invierte y no adquiere los libros y no hace nada, pero sale de ahí hecho un genio. ¿Eso es qué? Imposible. Nadie tiene una relación bella y fructífera, pero no hablas con esa persona, no inviertes, hablas mal de ella detrás de su espalda y luego esperas tener una relación sana. Eso es en toda esfera de la vida. El hacer nada produce nada. ¿Por qué pensamos que la casa de Dios es diferente? Entramos con Dios, no obedecemos, no servimos, no contribuimos, no hacemos nada, pero salimos confundidos cuando Él no nos ha transformado y hecho súper piadosos. Sin obediencia, iglesia, no hay bendición. Sin seguir lo que Dios hace, no vamos a experimentar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Elías había comprendido: si yo quiero que Dios me bendiga y Dios me utilice, yo necesito obedecer su palabra, buscar su presencia, hacer su voluntad, comprender que Él me va a probar. Y en medio de la incomodidad del arroyo de Querit, en esa obediencia debo seguir adelante y perseverar. Es que estoy leyendo la Biblia pero no entiendo. Pues sigue leyendo y no te muevas del arroyo hasta que Dios te diga, y Dios te bendecirá. Es que no veo la respuesta, pues sigue creyendo y no te muevas del arroyo hasta que Dios te diga, y Dios te bendecirá. Es que he perdido ánimo y motivación, pues no te muevas del arroyo y sigue sirviendo y Dios te bendecirá. Es que no veo cambios, sigue creyendo, sigue esforzándote, no te muevas del arroyo, sigue obedeciendo y Dios te bendecirá. Porque Dios bendice no al que quiere, Dios bendice al que obedece. Enfócate en obedecer. No te enfoques en las circunstancias. En este arroyo no hay nada, no tengo casa, no tengo amigos. Deja de ver lo que no tienes y enfócate en obedecer. Mi única labor es no moverme del arroyo, y cuando el agua fluye y tengo sed, mi única labor es beber y saciar mi interior. Y mi única labor es mirar los cielos hasta que vengan los cuervos y traigan pan y carne y comer y nutrirme. Esa es mi única labor. Cuando no tengo nada más que puedo hacer, ven a la presencia de Dios, abrázate del arroyo, quédate ahí donde hay carne y pan.
y tu única labor es no moverte. Sacia tu alma, nutre tu cuerpo, porque mañana lucharás un día más. Benji, no sé qué hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Arrancarte el cabello de la cabeza? ¿Perder noches de sueño? No puedes hacer nada. No puedes hacer un cabello crecer sobre tu cabeza. No puedes multiplicar algo en el almacén que no está ahí. Entonces, cuando ya no hay nada que hacer y lo único que tienes es un arroyo de cortadura y Dios te ha reducido a lo más elemental, haz tu única labor. Enfócate en obedecer. Dios, no me voy a mover de este arroyo. Voy a beber y beber y beber. Como no sabía Elías que esa carne y esa proteína, ese pan, carbohidratos, esa agua fresca estaba nutriendo y preparando su cuerpo para la lucha que venía en el capítulo 18. ¿Cómo no sé que esta pérdida económica, esta pérdida en mi familia, esta circunstancia me ha traído un arroyo donde Dios me está nutriendo? Porque lo que está a punto de hacer en mi vida va a ser algo tan grande que si no me hubiese traído a esta reducción de dependencia elemental, no pudiese sobrevivir el reto venidero. Lo único que me corresponde es enfocarme en obedecer. Eso es todo. Yo no puedo hacer que llueva o no llueva. Yo no puedo forzar cultivos de la tierra. Lo único que yo puedo hacer es enfocarme en obedecer a Dios. Pero ¿para qué sigues yendo a la iglesia si tu familia sigue enferma? Lo único que me corresponde es seguir donde Dios me ha llamado a estar. Y no voy a dejar de ir, y no voy a dejar de leer, y no voy a dejar de buscar, y no voy a dejar de clamar, y no voy a dejar de intentar. Y cuando tenga sed en mi hombre interior, voy a beber del arroyo. Y cuando tenga hambre, voy a nutrir mi hombre interior. Y voy a seguir adelante, porque tengo una plena certeza: el Dios al cual yo sirvo no es como Baal, no es como Acera, no es Dios hecho con manos de hombre. Él está sentado en un trono de justicia. Él es inmutable, Él es poderoso y Él no me va a fallar. Si alguien lo cree, que grite amén el día de hoy. Enfócate en obedecer. Y ahí, en esa obediencia, Dios te va a desarrollar. Cuando tú seas débil, Dios será tu fuerza. Cuando tú estés atribulado, Dios será tu refugio. Cuando tú caigas, Dios te levantará. Cuando tú digas: Señor, ya me harté de maná, ya me harté de pan, ya me harté de codorniz, ya me harté de carne, Dios te dirá: sigue comiendo, porque aunque no sea bonito a tu paladar, está nutriendo tu hombre interior. Estoy haciendo algo en ti que ojos no pueden ver ahorita, pero este momento pasará y vas a ver mi gloria. Elías obedeció. Pero por último te quiero dejar con esto: para depender de Dios, para volver a esa plena dependencia en Dios, debemos rendir nuestra autodependencia, ver debilidades como oportunidades, enfocarnos en obedecer. Pero por último, debemos depender de la fuente. Debemos depender de la fuente. Elías estaba ahí en el arroyo de Kerit y pasaron varios días. Y estaba él esperando, y Dios enviaba los cuervos en el día, en la tarde, y comía, y otra vez, y se repetía. Pero de repente, dice el verso 7, pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Yo me imagino que Elías, estando ahí en el arroyo de Kerit, comenzó a luchar con algo que luchamos todos. Y es que Dios estaba usando un medio, tanto que quizá Elías comenzó a poner su mirada en el medio en lugar de la fuente. Que si Elías comenzó a abrazarse de los cuervos y a depender del arroyo, entonces Dios dijo: voy a secar el arroyo y voy a detener a los cuervos, para que Elías recuerde que debe depender no del medio sino de la fuente, que no es la provisión sino el proveedor. Escúchame, el arroyo no es eterno. El arroyo se va a secar, el trabajo se puede acabar, la bendición puede pasar, los cuervos se pueden ir, la provisión es temporal, pero el proveedor es eterno. La fuente de provisión es eterna. Dios no me dejará. Quizá hoy proveyó en el arroyo de Kerit,
pero mañana está preparando una viuda en Sarepta de Sidón. Mañana Dios tiene otro instrumento, otro medio, otra fuente. Que te quiero decir el día de hoy: no te cases con los métodos que Dios utiliza. No te aferres a un trabajo, a una carrera, a una relación. Aférrate a la fuente de provisión. Abrázate de la fuente. Mi bendición viene de Dios. Y si Dios te usó a ti, te doy gracias y te bendigo. Pero tú no eres la fuente. La fuente se llama Cristo Jesús. Depende de la fuente, no de los medios. Depende de Dios, no de lo que Dios utilice para bendecirte. Ten cuidado, porque algunos miran los cuervos y se emocionan tanto con los cuervos, hasta quieren incorporar y hacer compañía de cuervos internacionales. Se abrazan del arroyo y todo es el arroyo, hermano. Todo en la vida es el arroyo. Si te conectas al arroyo, el arroyo es todo. Ese arroyo se seca y esos cuervos se van. Aférrate y abrázate de la fuente, porque Dios no ocupa un medio específico para bendecirte. ¿Cuántos estamos tan aferrados a algo que Dios ha utilizado? No le toques su carrera, no le toques su trabajo. ¿Cuándo es el servicio? No, a trabajo. Y el trabajo es un cuervo, el trabajo es un arroyo. Ese deporte, ese pasatiempo, eso no me lo toquen. ¿Cuándo es la oración? No, porque está el juego y ese es un cuervo, ese es un arroyo. No me toques esas cosas, porque eso es mío. Y Dios dice: Elías, para proteger tu corazón, para que no te aferres a un medio, a un instrumento, a un vínculo de provisión, lo voy a secar, para que te levantes y avances y te des cuenta que yo te puedo bendecir donde quiera que tú estés. ¿Tú lo crees? Rinde tu autodependencia. Ve tus debilidades como oportunidades. Enfócate en obedecer. Y por último, depende de la fuente, no de los instrumentos que Él utiliza. ¿Cómo puedes empezar a cultivar esa dependencia en Dios? Te dejo con 3 cosas sencillas. Número 1, cuando te sientas desesperado y te quieras levantar y huir del arroyo e ir y buscar otra fuente, ora. La primera clave para desarrollar la dependencia en Dios es la oración. Había un erudito que dijo en una ocasión: la oración es el acto supremo de dependencia. Porque cuando oro, lo que estoy diciendo es: Dios, tú eres mi fuente. Ora. En segundo lugar, busca la voluntad de Dios. Estudia la palabra y busca a Dios: ¿cuál es tu voluntad para mí en este momento? No lo que yo quiero hacer, lo que tú tienes para mí. Busca la voluntad de Dios. Y por último, esta es la parte más difícil, por eso se las dejé por último: espera en Dios. Ora, busca su voluntad, y al cumplir su voluntad, espera en Dios. Y no te precipites cuando otros te digan: acá hay otro arroyo que no se seca, y acá hay esta bendición, y acá si haces esto o aquello. Quédate donde Dios te ha dicho y no te muevas hasta que Dios seque ese arroyo y te diga: esta temporada ha terminado, levántate, tengo algo nuevo para ti. Ora, busca su voluntad y espera en Dios, y Dios te bendecirá. Ponte de pie conmigo en esta tarde. Yo quiero invitarte, porque creo que aquí está la presencia de Dios. Que tú vengas a este altar y que digas: Señor, quiero ser como Elías. Quiero aprender una plena dependencia en ti. Enséñame, Dios, a esperar en ti. Aunque me hayas apartado y escogido en un arroyo donde hay nada más que dependencia en ti, ayúdame a no moverme. Ayúdame a no dejarme llevar por impulso, por mis sentimientos, sino hacer tu voluntad. Aquí está la presencia de Dios. Aquí está nuestro buen Padre Celestial que dice: hijo, hija, nada te faltará. Yo cuidaré de ti. Yo soy tu proveedor. El hombre que confía en el hombre es maldito, pero bendito el hombre que confía en Jehová. Bendito el hombre que se fía de Jehová de todo su corazón, que ha puesto en Dios su confianza y su plena dependencia. Vamos, Dios está aquí.